Estamos hablando del petróleo y vamos a hablar de la destilación. Bueno, la destilación que se utiliza en el petróleo se llama destilación fraccionada. La destilación en sí, en general, es un proceso es un método que se utiliza para separar mezclas. ¿En qué se basa? En el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Alguien se acuerda? La temperatura en la que un líquido pasa del líquido a gaseoso. Así es el punto de ebullición. Entonces, si dos sustancias, por ejemplo, tenemos una disolución, ¿no? Sí, tenemos sustancias. Y una pasa a 100 grados centígrados y otra pasa a 70 grados centígrados, pues cuando ustedes calienten, si no llegan a los 100 pero pasan los 70 se va a evaporar el de 70, ¿no? Y así es como lo vamos a separar. De eso se trata la destilación. ¿Y cuál es la diferencia de la destilación fraccionada? Bueno, es cuando ya no es una disolución, o sea, tienes una mezcla de varios componentes. Como el petróleo, pues tiene muchos componentes, ¿verdad? Entonces, se utilizan diferentes temperaturas, porque hay unos que se ebullen a una temperatura muy baja, por ejemplo, el gas a 20 grados centígrados, ¿sí? Otros a 70. Entonces, los que lleguen a 70 grados, pues va a estar aquí, va a estar butano, propano, ¿sí? Otros a 140 como la gasolina, otros a 190 como el queroseno, el combustible de los aviones, otros a 170 como el diésel, otros 320 como el combustible para calefacciones, como el full oil, y otros como el lubricante de cera que son a 335 más, mientras más. Y pues los más bajos, con lo que queda, pues el asfalto, ¿no? Que es el que utilizan para pavimentar. Entonces, de esto se trata la destilación fraccionada, que son diferentes componentes, diferentes temperaturas. Entonces, de ahí se van separando. Sí, es una columna de destilación, así lo mencionan. ¿Sí? Entonces, ahí depende de la temperatura, pues es lo que se va obteniendo. Pues el petróleo ligero tiene un contenido menor de ceras. ¿Cuáles son las ceras? Pues lo que son así como que más sólidos, ¿no? Por así decirlo. Así como se imagina una cera, así con la que utilizan para las velas, de ese tipo, ¿no? Algo así, ¿no? Se necesita más temperatura. Sí, y entonces el petróleo también está, y son los más ligeros, ¿no? Porque la cera lo hace ser más denso, ¿no? Entonces el petróleo mediano contiene 0,5% de azufre, como hemos visto, más arribita, ¿sí? Entonces, y lo que entraría como en clasificación de petróleo dulce, ¿no? Cuando tiene como 0,5 de azufre, ¿no? Tienen pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, y normalmente son utilizados para gasolina, queroseno y gasóleo, ¿no? Ese tipo. Entonces, ya los que son más densos, pues son las que son para el asfalto y la acera y ese tipo. Petróleo como combustible y materia prima. Bueno, hay el petróleo que se saca así tal cual de la naturaleza, sin hacer ningún proceso, se le llama petróleo crudo. No sé, a lo mejor escucharon las noticias, ¿no? Pues el petróleo crudo anda el barril, creo que le llaman, o algo así, en tanto, ¿no? Así se maneja el precio, ¿no? A nivel mundial. O sea, no, es como se extrae tal cual, no tiene un uso así, o sea, no se utiliza para nada, se necesita un proceso, ¿no? Para, para utilizarlo, que sería la destilación fraccionada. ¿Sí? Entonces, ya cuando el petróleo se procesa, ¿no? ¿Sí? El petróleo, pues del petróleo crudo se obtienen más de 40 derivados, ¿no? Y de esos 40 muchos son materia prima para 2.000 productos, más de 2.000 productos, ¿no? Para industrias o el hogar. Entonces aquí menciona algunos que habíamos visto arriba, ¿no? Dice, por ejemplo, la gasolina, ¿sí? La turbocina,
que ahorita ya se utiliza más el queroseno que la turbocina, ¿no? Eh, el cocinol, el gas propano o el gas licuado de petróleo. Ese fue más allá. Bueno, producción de tiner, pinturas, hay muchos, ¿no? Que ya los hemos mencionado. Bueno, aquí sigue con más materias primas, ¿no? Eh, Bases lubricantes para la producción de aceites, ceras parafínicas, ¿sí? Como el parafín. Ah, bueno, creo que no sé. Me olvida cuál es el nombre. Se utiliza, que el parafín se utiliza mucho en los laboratorios. Que es el que utilizan, por ejemplo, para. Bueno, no, se me olvida. No sé cómo se llama. Eh, que es para la producción de velas, perdón, las ceras de los pisos para los autos, recubrimiento de frutas y verduras, la fabricación de chicles también entra ahí, y del petróleo, fósforo, papel parafinado, que es así como papel encerado, ¿no? Que es así como para que no se peguen las cosas. Eh, la vaselina, tubos, los PVC, ¿no? Se lo utilizan para las tuberías de la plomería, se utiliza mucho. ¿Sí? Y los plásticos, las pinturas, que ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, hay muchos, ¿no? Como que te mencionan aquí que tendrían que leer más a detalle, ¿no? Para, para entenderlo, para que ustedes lo tengan en el dato, ¿no? No te caso leerlos todos ahí. Este es un crucigrama que pues es por si lo quieren hacer ustedes. En detalle están al revés, ¿no? Los horizontales son verticales y los verticales son horizontales, ¿no? Por si lo quieren hacer. Y también está esta sopa de letras, ¿no? Sí, pero ya la sopa de letras es ahí buscarle, ya saben hacerlo, ¿no? Lo que sí vamos a hacer son estas 5 preguntas. Dice, ¿a partir de qué se origina el petróleo? A, materias primas formadas fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales, a partir de rocas sedimentarias, a partir de una mezcla homogénea de diferentes gases, a partir de combustibles domésticos e industriales. ¿Cuál sería la respuesta? La La A, muy bien. Sí. De materia prima fundamental, o sea, acuérdense que es de restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales. ¿Ok? 2. Es utilizado en algunos productos de carbono como electrodos o combustibles sólidos. Coque de carbono, destilados, cera cruda, combustible líquido. Eso lo vimos ayer, fue la clase, no sé, ayer. Aquí viene eso. ¿Cuál se utiliza para los electrodos? ¿Se acuerdan? Creo que sí lo mencioné. Fíjense en aquí, ¿no? Dice el coque, ¿no? Sí, carbón de petróleo utilizado para fabricar electrodos. ¿Sí recuerdan los electrodos? ¿Qué son? Se utilizan para la electrónica. Entonces sería la A. Esto. Proceso de refinación por el cual se obtienen los derivados de petróleo. Destilación simple, evaporación, destilación fraccionada y exhibición. Eso los acabo de decir. Es la C. La C, destilación fraccionada, así es. Algunas características del petróleo son, a ver, ustedes traten de responderlo por lo que ustedes conocen, ¿no? Incoloro e inodoro. ¿Saben qué significan esas palabras, incoloro e inodoro? Que no tiene color y no tiene olor. Así es. No tiene color ni olor el petróleo, ¿ustedes qué creen? Sí tiene. ¿Qué? Si tiene color. ¿Creen que tenga olor? tiene, sí, O sea, piensen Sí, en todos los me derivados imagino del que sí. petróleo, la mayoría tiene olores muy fuertes, de hecho, ¿no? Sí, Es la C, ¿no? sí.
Entonces, sí, sería la C, ¿no? Color muy oscuro o negro, ¿no? Menos denso que el agua y de un olor acre característico. Mm, Cuando hay un derrame, lamentablemente que ha habido derrames de petróleo en el océano, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Se hunde, se mezcla o flota? ¿Lo han Se queda visto? flotando. Flota en el Queda agua. flotando. Por lo tanto, ya con eso sabemos que es menos denso que el agua, ¿verdad? Entonces, es menos denso que el agua. Si fíjense, aquí dice más denso, entonces por lo tanto eso no es. Si fuera más denso sería hacia abajo. ¿Cuáles son los componentes del petróleo? Organismos vivos acuáticos, vegetales y animales, mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables, combinación de los tres grupos alcohólicos del glicerol, que es la glicerina, con tres ácidos grasos iguales o distintos. Todavía no, todavía no han visto, creo, los ácidos grasos, ¿no? No, lo van a ver en biología, creo. Compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones 6:12:6. ¿Qué creen que sea? O sea, sí tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no son tan fijas las proporciones, ¿no? A pesar depende de los componentes. Sería la De- B, profe. Sería la B, así es. Creo que no había mencionado que tenía nitrógeno en la lectura o solo lo pasé, pero sí tiene también, ¿no? Y son cantidades variables, pues varían, depende, ¿no? Pues es que, por ejemplo, la gasolina tiene cierta cantidad de algunos de estos, ¿no? Unas proporciones diferentes, pero sí sería la B, ¿no? Tiene hidrocarburos, acuérdense que hidrocarburos, ¿a qué se refiere? ¿Qué elementos son hidrocarburos? Ya sí lo vimos ayer. ¿Qué elementos suena hidrocarburos? Hidrógeno de carbono o algo así. Ajá, hidrógeno y carbono, ¿no? Son elementos, esos son los hidrocarburos, ¿no? Normalmente son cadenas, largas, ¿no? De estos dos elementos. Y entre esos hay también oxígeno, por ejemplo, puede ser así, ¿sí? O azufre. Entonces, hidrocarburos es eso, ¿no? Que son cadenas de carbono e hidrógeno, ¿no? Sí, creo que es pues no sé, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Esos son cadenas, son hidrocarburos, por ejemplo, aquí tiene oxígeno, tiene azufre, también puede tener nitrógeno, ¿no? También contiene nitrógeno. No le estoy diciendo que esa es una de las cadenas que viene, ¿no? Porque sí, puede que no, no creo que sea esa. Pero hay muchas variables ahí, ¿no? Entonces, esos son. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, voy a, voy a subir.